Bueno, muy bien. Continuamos entonces en el libro de Éxodo, capítulo 30. Vamos a ver los versículos 22 al 33. Estos versículos nos van a hablar acerca del aceite de la unción. Aquí ya, pues, habiendo leído y desarrollado esta lectura con su debida explicación y todo, pues aquí le coloqué este título, ¿cierto? El aceite de la unción para consagrar a Dios. Aquí vamos a corregir redacción aquí de una vez. Para consagrar a Dios, ¿sí?, y desempeñar un oficio conforme a lo determinado en su palabra. Esto es bastante, en torno a esto es que, es que vamos a desarrollar la lectura, ¿listo? O sea, el aceite de la unción para consagrarnos a Dios y desempeñar un oficio conforme a lo determinado en su palabra. Hay dos cosas que se van a desarrollar: la comunión con el Padre mediante la fe en su Hijo y el desarrollo de una labor determinada que Él nos haya dado a través del Espíritu Santo, a través de su Hijo, a través de sus dones. Bueno, entonces comenzamos aquí en el versículo 22. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo. O sea que aparte de todo lo anterior, siguió diciéndole, dándole instrucciones, mandamientos acerca del tabernáculo y de lo que se haría allí. Versículo 23. Tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos. Eso más o menos son unos 6 kilogramos. Dice, y de canela aromática la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, 250. Versículo 24, de casia 500 según el ciclo de santuario, y de aceite de olivas un hin. Estas son medidas que bien usted puede leer estos pasajes en las versiones Dios habla hoy o en la traducción lenguaje actual, sobre todo para ver esas medidas en nuestro lenguaje. Pero lo más trascendental aquí es que ciertamente se va a constituir lo que es el aceite de la unción. En el versículo 25 dice lo siguiente: y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento, según el arte del perfumador. Y esto ya nos está diciendo como las especies que van a usar, ¿cierto? Con sus cantidades adecuadas. Este no solamente va a ser un aceite de la unción, sino también un aceite que va a, a impregnar con un delicioso aroma, con, con un aroma agradable, que juntamente luego con lo que va a ser el incienso, ¿cierto? Van a ser dos cosas que van a impregnar de ese grato olor de Cristo. Porque ciertamente lo que es este aceite de la unción y luego al final del capítulo, hablando acerca del, del incienso, eso está hablando del grato olor de Cristo, ese grato olor de la vida de Cristo Jesús, ministrada por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Entonces aquí lo llaman el aceite de la santa unción, pues que es el Espíritu Santo. Esto es el Espíritu Santo. Él es el aceite de la santa unción. Me gusta cómo se refieren al Espíritu Santo aquí. ¿Sí? Cómo el Espíritu Santo también guió a Moisés. A Moisés se le atribuye haber escrito este libro. Lo llama superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Este es el Espíritu Santo. Versículo 26 dice: con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Esto es más adelante dice que el propósito de ungirlo es para consagrarlo y apartarlo y dedicarlo para Dios. Dice, con él ungirás el tabernáculo de reunión,
el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso. Y si ustedes recordamos también, todos recordamos, ciertamente ese es el tabernáculo de reunión, donde eh, ya sabemos que Dios se ha propuesto, como ha prometido, que se cumpla esa palabra que dice aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios morará con ellos. Él estará con ellos como su Dios, ellos estarán con él como su pueblo. Y también dice el Espíritu Santo, Él será su Padre, estará con ellos en esa comunión de padre e hijos, hijos e hijas con su Padre. Y, y Jesús a través del Evangelio nos ha concedido a nosotros, como Él mismo lo mencionó, el que me recibe a mí, reciba al que me envió, pero también el que cree en mí, como dice la Escritura, también recibirá el Espíritu Santo, dice el apóstol Juan, allí en Juan 7, 37 a 39. Por eso también las Escrituras dicen que es necesario que tengamos el Espíritu de Cristo. Ese aceite de la unción santa, ese ungüento superior, que expide ese aroma de vida. El que tiene el Espíritu de Cristo, ciertamente tiene la vida. Dice, con él ungirás el tabernáculo de reunión. O sea que el Espíritu Santo estará presente en nuestra comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, en el desarrollo de esa comunión en la vida eterna. Dice, por eso menciona el arca del testimonio, la presencia de Dios, la continua ministración de su palabra, ese alimento que siempre, pero estaba la mesa donde estaban los panes de la proposición o los panes de la presencia de Dios, ministrada también por el Espíritu Santo a través de su palabra, el alimento que nosotros necesitamos cada día, también regiría la vida de los creyentes al ser cada uno de nosotros juntamente con Jesucristo, siendo Él la luz del mundo, nosotros también se nos ha constituido ser luminares en el mundo. Por eso Él está rigiendo todo el desarrollo de la comunión verdadera que nosotros tenemos con el Padre y con su Hijo. Y todo lo que se haga, inclusive la oración. Por eso también Pablo lo menciona en la carta a los Romanos como el que nos preside y nos dirige en nuestras oraciones al Padre. Aparte, pues, de que ya está nuestro Señor Jesucristo en calidad de sumo sacerdote intercediendo por nosotros día y noche. Entonces también el Espíritu Santo va a regir nuestra vida de oración. O sea, nos guía a través de su palabra, nos guía en el desarrollo de que seamos esa luz del mundo, nos guía en el desarrollo de una vida de oración, nos guía en nuestra comunión verdadera con el Padre, nos guía en la administración de la gracia y la presencia del Padre, todo tiempo. Eso es lo que también se llama en las Escrituras una vida de plenitud, de llenura del Espíritu. Dice también el altar del holocausto, con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Recordemos que ayer estuvimos hablando de la fuente, de la fuente, la fuente de bronce en la cual se purificaban, pues Él está presidiendo también a la iglesia, preside a la iglesia, para que se mantenga firme, creyendo de todo corazón en la muerte de Jesús y en su resurrección, conforme a las Escrituras. Él preside a los hijos de Dios y los capacita para vivir esa vida nueva. Eso es lo que dice aquí el versículo 28. Versículo 29. Así los consagrarás. O sea que es mediante el Espíritu Santo, que es el aceite de la unción, es un ungüento superior, con ese aroma de vida. Es en Él y solo a través de Él que nosotros somos consagrados. La santificación en el Espíritu, por medio de la obra de Cristo. Dice, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Versículo 30 dice,
ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. ¿Sí? Por eso cuando hablamos en los primeros versículos, estamos hablando de la comunión con el Padre, ¿cierto? Que son estos versículos que están acá, ¿sí? Versículos 25, 26, ¿sí? El 27, el 28, 29, pero luego también es el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo que somos ungidos, somos capacitados para desarrollar la obra del ministerio, ser también consagrados y apartados para ese sacerdocio santo, para hacer ese real sacerdocio y poder servir a Dios, amándolo y sirviéndolo para el desarrollo de su obra. Ahora, eh, hablando de esto, el salmista entendió la trascendencia que tenía este ungüento superior. El Salmo 133, 2, hablando de cuando Aarón fue ungido, dice lo siguiente, es como el buen óleo, aquí lo llama el buen óleo, el aceite, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Bueno, el versículo nos habla de eso, precisamente, de que Dios consagró y apartó a Aarón. Recordemos que Aarón pues, es de la tribu de Leví, tribu que experimentó la gracia de Dios cuando entraron en Egipto, estando José allí en Egipto. Mediante José, Dios usó a José para preservar vida a Leví y santificar a Leví, luego de que Leví fuese un arma de iniquidad, con un furor fiero, en cuya relación no participó Dios, pero luego fueron perdonados, fueron ministrados, preservados, guardados y sacados de ahí de Egipto con un representante en cabeza, que es Aarón y Moisés. Y bueno, es ungido. Pero aquí pasa algo, y es lo siguiente, con Aarón. Después de ser ungido, Aarón no se sostiene en su consagración y cede ante la presión del pueblo y su deseo por un ídolo, y les hace el becerro de oro. Cuando uno se detiene a estudiar esto, a leerlo con detenimiento, aquí ya estaba el Espíritu Santo anunciándonos cuál sería la conducta de gran parte de los ministros que se dicen ser ministros del Evangelio. Ya estaba ahí, ya estaba anunciado antes. Aarón prácticamente es un ejemplo de no seguir. Y eso que él, como ya veníamos hablando, sus antepasados, su patriarca Leví, el que experimentó la gracia de Dios, este varón, siendo ungido por Dios, no permanece en esa consagración. Ya había sido apartado por Dios para ello. Luego es ungido por Dios mediante el Espíritu Santo, usando el símbolo del aceite. Se escribe sobre él en los Salmos, pero él es el ejemplo de un ministro que cede ante la presión de un pueblo deseoso de pecar. O sea, esto es lo que, si alguno está considerando ejercer la obra del ministerio, sería bueno que estudiase la vida de Aarón para no hacer lo que Aarón hizo. Siendo ungido. Por eso es que bien dice, los dones y el llamamiento son irrevocables, pero es necesario que quien es llamado, quien es ungido, permanezca
en esa consagración, en esa dedicación, en, ese, en esa unción, dedicado a Dios y no ceder ante el liberalismo y las nuevas ideologías y tendencias de los que se dicen, entre comillas, ser cristianos evangélicos. Aarón se convirtió en un pastor a la medida de las ovejas ociosas, llenas de conocimiento y faltas de obediencia. Porque eso también es lo que está pasando. Mucho conocimiento, de lo cual se hace también mucho alarde, pero poca obediencia. Entonces, una oveja con mucho conocimiento y poca obediencia es una oveja que se vuelve ociosa y sin fruto. Y si encuentra un ministro con las características de Aarón, muy débil, muy blando, muy consentidor, se juntan dos que no van a terminar bien. Tal cual como le aconteció a Aarón, está pasando en estos tiempos. Ya fue profetizado también por el Espíritu Santo, por boca de los profetas. El mismo Señor lo dijo, los apóstoles lo dijeron, que se amontonarán maestros, que se dicen ser maestros, que se dicen ser puestos por el Señor, que se dicen ser apóstoles o pastores, que ahora son más empresarios, que hoy día son más actores de teatro puestos en escena, complaciendo la ociosidad de un pueblo que no quiere sujetarse a la verdad. Yo tengo acá Éxodo 32, ¿sí? Pronto llegaremos ahí, pero quiero que veamos esto. Éxodo 32, 1 al 20 dice, voy a leérselo porque está en letra muy pequeña. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, esto es una de las cosas que es bastante delicada dentro de lo que es las ovejas. No es bueno que las ovejas pasen mucho tiempo solas. La sabiduría de Dios proveyó pastores para las ovejas. Luego el Señor Jesucristo rogó a Dios por pastores para las ovejas. Le dijo a sus discípulos que orasen y rogasen por pastores para las ovejas. Porque es que no es solamente que alguien vaya y predique el evangelio y por un tiempo haga un discípulo, o dos, o tres, o discípulos. Jesús vio la necesidad porque dice que vio la gente como ovejas sin pastor, tan dispersos. Entonces él dice, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Ovejas ociosas son un peligro. Ovejas sin pastor, más peligrosas son. Se quedan mucho tiempo solas, entran en la ociosidad. Necesitan un pastor. Y ahora, como este era un pueblo que no conocía a Dios y que durante 40 años no lo conoció, pues uno ya sabe que ellos no se van a esperar a Moisés. Entonces se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate. O sea, las ovejas mandando al pastor, haznos, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Esto es lo que está pasando hoy día. Igualito, igual. ¿Qué es lo que quieren las ovejas hoy? Tener autoridad sobre el pastor. Decirle al pastor cómo es que tiene que pastorearlos. Pero es que eso no es nuevo, eso es viejo. Eso es una mala conducta de ovejas ociosas y sin fruto. Y de un pastor blandengue
como lo fue Aarón, porque él era en este caso figura de un pastor, no solamente era sumo sacerdote, es que era como tal figura de quien preside las ovejas, pero también, bueno, él cedió ante la presión y prácticamente puede decirse, hablando a los tiempos de hoy, estableció un culto a la medida de la necesidad de la gente y no de acuerdo a cómo él había sido ya apartado de la tribu de Leví para ejercer el sacerdocio. Ni siquiera tuvo en cuenta dignificar su llamado. Eso es una de las cosas más delicadas. Y tenemos un pueblo, pues al cual se entrega y le piden a él, o sea, le condicionan cuál va a ser la manera en que los va a pastorear en ausencia de Moisés. Esto es prácticamente como que diciendo la gente cristiana evangélica, que se dice ser cristiana evangélica, diciéndole a los pastores hoy cómo deben ser pastoreados, entre tanto Jesús viene. Y como dice, que se tardaba en descender del monte, y muchos tienen la venida de Jesús por tardanza, y por eso quieren hacer lo que quieren hacer, y no sujetarse a ninguna autoridad, burlándose de las autoridades, cuestionándolas en sus propios cultos, queriéndoles ayudar a los predicadores en plenas enseñanzas, con comentarios y preguntas malintencionadas. Eso es propio de una conducta de una oveja desobediente y de una oveja ociosa y sin fruto. No, pues tarda Moisés, condicionan al pastor. Tarda Jesús, ya convirtieron el culto cristiano en un espectáculo de circo, donde el pastor, pues, rendido como Aarón, les va a complacer. Ellos dicen, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, es como decir, es que a Jesús dijo que vendría y no ha venido. Luego dicen, no sabemos qué le haya acontecido. Las ovejas presionaron al pastor y le dijeron cómo tenían que ser pastoreadas. Y entonces dice, y Aarón les dijo, imagínense, apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Mejor dicho, estaba entregado a esas ovejas ociosas. Entonces Aarón se sujeta al pueblo y pasa de servir a Dios para santificar al pueblo, para servir al pueblo y rebelarse contra Dios. Tal cual, una fotografía, una radiografía, una imagen misma de lo que hoy está sucediendo. Tal cual, es idéntico, no es nada diferente. Jesús dijo que él vendría pronto, y dijo que vendría por su iglesia. Aún un poquito, dijo el Espíritu Santo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y se nos ha dicho que preservemos, que cuidemos esta salvación tan grande. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con obediencia, con sujeción a la verdad de la palabra de Dios, al Evangelio de su amado Hijo Jesucristo. Todo ese conocimiento adquirido por más de 15 años, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Lo estamos usando ahora contra los mismos pastores para criticar sus enseñanzas y menospreciarlos en los servicios? ¿Para murmurar de ellos en las reuniones sociales? Pues es igual. Todo esto es lo mismo. Por eso viene a escribir el Espíritu Santo que eso que sucedió allá, este pasaje en especial, se escribió para que nosotros no hagamos lo mismo, para que no seamos idólatras como ellos fueron idólatras, para que no pequemos contra Dios y pretendiendo moldear a los que son ministros del Evangelio a nuestra imagen y semejanza,
como lo hicieron con Aarón y luego también con Moisés. Pero es que Jesús no es Moisés. Cuando a Jesús le quisieron aplicar lo mismo que a Moisés, Jesús dijo, Moisés autorizó darles carta de divorcio, pero no es así. Así que mucha de la complacencia que la mayoría de los pastores evangélicos cristianos han tenido con mucha gente, porque no quieren que la gente se enoje, está siendo desautorizada por el Señor Jesús. Porque Jesús no tiene pacto ni alianza con el pecado, ni con el desorden, ni con la desobediencia. Al punto de que quisieron irritar el espíritu de Moisés y golpeó la peña en vez de hablarle y murió. Jesús no es Moisés. Si nosotros como ovejas vamos a adoptar la posición de este pueblo, pretendiendo que como Jesús no viene, vamos a hacer lo que queramos, vamos a andar ociosos y sin fruto, con llenos de conocimiento como estamos, y queriendo moldear a los pastores que nos ponen, a que ellos hagan lo que nosotros queramos, ahí sí estamos fregados. Dios no puede ser burlado. El juicio de Dios ya comenzó y ha comenzado, dice el Espíritu Santo, por su propia casa, por sus propios hijos e hijas. Entonces Aarón se sujeta al pueblo y pasó de ser consagrado para servir a Dios a deshonrar su lugar, su consagración, para servir a un pueblo ocioso y rebelde y contradictor. Por eso el Espíritu Santo nos habla así, conforme a las Escrituras, para que nosotros no hagamos eso. Entonces todo el pueblo, dice en el versículo 3, todo el pueblo apartó los arcillos de oro, pues tan generosos, ¿no? Para lo que es malo, ahí sí son generosos. Dice, entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Esto es muy semejante, amados hermanos, a lo que son esas convenciones de prosperidad económica, donde la gente en alguna ocasión, fue la única vez, y eso fue que prácticamente me dijeron, vaya usted, fui hasta allá a una convención de muchos pastores, de muchas naciones, en tal congregación, no la voy a mencionar, ahora voy a tener el cuidado de no mencionar nombres propios aquí, y la gente se quitaba relojes, pulseras, aretes. Hermanos, estaba pasando esto. Yo en el momento, yo solo tenía 2 años de estar en el cristianismo. 2 años de la predicación que me dieron del evangelio en una casa. Y estaba presenciando este versículo 3, pero yo no lo entendía. Cuando me empezaron a decir que pactaran, que trajeran, que, mira, hay gente, hermanos, se los digo, fui testigo, dieron casas, dieron vehículos, dieron relojes, dieron pulseras, se quitaron los aretes, todo lo que llevaban, firmaron cheques, todo eso. Los que se comprometieron a escriturar sus casas los pasaban a una oficina y dijeron, nada de pobretones, nada de dar monedas. Yo llevaba unas monedas de 500, me las guardé porque no me dejaron darlas. Pero ahora leyendo este versículo 3 y este versículo 4, eso era lo que estaba pasando. Una convención de ovejas ociosas, rebeldes, contradictoras, amadoras de sí mismos, con Aarones, ahí porque había más de un Aarón ahí, claro, haciendo fiesta porque no ha venido Jesús. Esperen que venga Jesús y él aclarará lo oculto de las tinieblas y sacará a luz toda obra. Pero yo presencié eso. Presencié ese versículo 3 y 4, estuve ahí y lo vi. Yo salí llorando ese día.
a pesar de que yo no entendía nada. O sea, las escrituras hasta ahora se me estaban abriendo. Pero yo, o sea, en mi poco conocimiento que tenía, escasos 2 añitos, yo dije, esto no puede ser posible, esto parece una feria mundana. Pero era el versículo 3 y el versículo 4 de Éxodo 32, ahí, tal cual. Entonces, dice, y él los tomó de manos de ellos. Imagínense. O sea, los Aarones, los pastores de hoy día, esos ministros de la prosperidad económica que llaman, el evangelio de la prosperidad, tomando de manos de las ovejas ociosas, ¿cierto? Les dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Una generosidad de un pueblo que se satisface a sí mismo, lleva a apartarse de Dios. Entonces, Aarón, que no discernía nada absolutamente, porque en eso incurre un pastor cuando se deja manipular de las ovejas, entonces él edifica un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¡Qué blasfemia esa! Y es así, tal cual, así tal cual está pasando. Por eso Dios profetizó y dijo que él no quería esas fiestas solemnes, esas asambleas, porque eso es puro libertinaje, puro pecado que hay ahí. Hastiado está de sus lunas nuevas, de sus días de reposo, de sus asambleas y fiestas solemnes. Todo eso los aborrece su alma, porque esos ministros se dejaron mangonear de las ovejas, porque tarda Jesús en venir. Jesús no tarda por venir. Dijo, vengo en breve, vengo pronto. Entonces estos pastores se acomodan, o esos ministros se acomodan, porque ya ni siquiera les gusta que les llamen pastores, sino maestros, apóstol, profeta. Aseguran que eso es el avivamiento y el mover de Dios. El ungido Aarón, cuya unción no respetó, antes bien hizo como el pueblo quería. Por eso dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy con ese liberalismo cristiano que impera en todo lugar, ideologías contra la verdad, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y son defensores inclusive de lo satánico. No voy a decir nombres. Hubo un hombre que se posicionó hace poco en su segundo mandato como presidente de una nación, de algún lugar del mundo, e invitaron a una joya que anda más extraviado, a que diera unas palabras. Pues como siempre hacen, combinan palabra de Dios con mentira satánica. Primero dio la palabra de Dios. Vea, mañana será fiesta de Jehová. Y luego el becerro. ¿Ah? El becerro y la fiesta de Jehová. Eso es satanismo, brujería, hechicería, ocultismo. Y, y, ese, y ese pepinito que pasó allá a hablar, bendijo, o sea, lo que hizo fue maldecir a esa nación y a ese presidente y a su familia y a su gabinete y a todos sus ministros y a sus políticas de gobierno. O sea, ¿por qué? Porque no se dejan guiar por Dios. Supuestamente, un apóstol del evangelio va y bendice
supuestamente que eso es una maldición lo que hizo, primero toma la palabra. Si se humillare mi pueblo, y usan la palabra, pero luego usan la hechicería y la brujería. Y maldijo después, prácticamente dedicó a ese hombre y a esa nación y a todo su gabinete a San Patricio. Ay Dios. Un apóstol amado por muchos cristianos evangélicos. Un Aarón. Un Aarón que se enaltece en su castillo de cristal. Pero eso fue. Así hacen. Palabra y maldición. Palabra y satanismo. Palabra de Dios, entre comillas, ¿sí? Como Satanás. ¿No? ¿Sí? A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Pero súbete aquí y mándate abajo. ¿Sí? Eso es satanismo. Así tal cual. Entonces, el versículo 6 dice, y al día siguiente madrugaron. Ay, que imagínense, madruguen para orar. Madruguen ahora, no, si tengo sueño, estoy cansado, me trasnoché trabajando. Ahorita van a ver para quién trabajaron, estos sinvergüenzas que estaban ahí. Dice, al día siguiente madrugaron, para eso sí madrugan, para eso sí trasnochan, para el peor, para el Dios de la prosperidad económica, que es el que preside ese evangelio de la prosperidad económica. Entonces al día siguiente madrugaron juiciosos a orar a Dios. A orar a Dios. No, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, como si fuese para Dios. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿En Dios? No, en su propio pecado. Primera de Corintios 10, versículos 6 al 8 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Ahí está claro. Dice, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Hablando de que se hastiaron de Cristo, y entonces pidieron comida a su gusto. Dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Acá dice, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse delante de ese becerro de oro en una supuesta fiesta para Dios, con con una mezcla de rituales, de ordenanzas, de holocaustos y de ofrendas de paz, pero todo eso era para Satanás, no para Dios. Tal cual, tal cual. El apóstol Pablo luego lo escribe. Ahora dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Cuando usted averigua cómo fue eso, encuentra que en Números 21, del 1 al 18, es que ellos estaban dedicados a Valpeor, el demonio de la prosperidad económica. Por eso es que dice que los pecadores irán de mal en peor por estar buscando prosperidad económica sin obediencia a Cristo. Todo el que está buscando prosperar económicamente y no se sujeta a Cristo está maldito porque está siendo presidido y está adorando a Valpeor. Por eso dice que cayeron 23,000, porque ese Valpeor es un demonio. Lo que lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios se sacrifica. Sacrifica tiempo, sacrifica esfuerzo, sacrifica a un no come, sacrifica a un que no se congrega, sacrifica a un que no tiene tiempo para servir a Dios por la prosperidad económica. Bueno, entonces está en manos de Valpeor. Jesús fue muy claro con respecto a Valpeor. Y él dijo, no podéis amar a Dios y a Valpeor, porque o ama a Dios o aborrece a Valpeor.
o aborrece a Dios y ama a Valpeor. Podéis servir a Dios y a Valpeor, pero el afán por las riquezas, por la prosperidad económica, está llevando a muchos, como dice el Espíritu Santo, a caer en lazo del diablo, en muchas codicias necias que hunden a los hombres en perdición. Ya se nos había advertido, todo el que ande afanado por hacer plata se va a perder, va a caer en lazo del diablo, si es que ya no ha caído. ¿Y qué va a pasar? Será llevado, como se lleva tras los ídolos mudos, o sea, será llevado juntamente con los que descienden al Seol. Ya eso lo dijo el Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Hmm. Si uno ve en Apocalipsis, eso ya está pasando. Jesús le da la revelación a Juan de cómo está la situación actual de las iglesias locales en todo el mundo. Se han corrompido, he ido en vicios, inclusive contra naturaleza, contra la verdad de Dios. Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Por qué razón? Porque es que eh, en Juan capítulo 21, el Señor Jesucristo le dice a Pedro que apaciente los corderos, o sea, que alimente con buena doctrina, con buen fundamento, según el Evangelio, a los recién convertidos, a esos corderitos que están hasta ahora creciendo, pero que a las ovejas viejas, a las refugadas, a las que ya tienen tanto conocimiento, hay es que reprenderlas y corregirlas. Y entonces le dice a Pedro que las pastoree. El pastorado en ese contexto habla es de reprender, corregir conforme la doctrina. Pero es que el pueblo ya no quiere eso. Ya no quieren eso. Vea, esta semana, que ya llevamos 3 días, estoy hablando con varias personas y todas concuerdan de que cuando le van a hablar a alguien que conoce el Evangelio, ya no se dejan hablar, no se dejan corregir, ya no quieren que les hablen. O sea, que les hablen de todo lo que quieran de la Biblia, pero que no se les metan con sus pecados, con su desorden. Eso ya está. Desciende, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pero yo creo de todo corazón, amados hermanos, ya hemos finalizado aquí. Voy a terminar de leerlo. Dice, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura servicio. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. La voluntad de Dios en la mano de Jesús es prosperada, y ciertamente conoce el Señor a los que son suyos. Y apartémonos de iniquidad a todos aquellos que invocamos el nombre del Señor. Mañana continuamos, si Dios lo permite. Oremos, mis amados hermanos. No vayan a encender sus micrófonos, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te presentamos nuestras vidas. Presente su vida en esta noche delante del Padre. Hágalo con humildad. Y pídale al Padre que juntamente con su familia permanezcamos
guiados por el Espíritu Santo. Que no nos apartemos de la verdad para seguir fábulas artificiosas. Que guarde nuestro corazón de buscar una prosperidad alejada de la verdad. Guárdanos, Padre Santo, de la ociosidad, que más bien entre tanto que Jesús viene, como lo prometió, nosotros estemos cuidando esta salvación tan grande. Guarda el corazón de los pastores, de los evangelistas, de los profetas, de los apóstoles, de los maestros, que hoy presiden muchas congregaciones cristianas. Y te ruego que esa maldición que ese falso apóstol lanzó sobre ese pueblo, sobre ese presidente, sobre su gestión administrativa. Señor, desata a esa nación para que desarrollen un segundo mandato guiados por ti y no por sabiduría humana ni por gente necia ni maldiciones. Guárdalos, Padre, y perdónalos por no discernir, perdónalos por no indagarse, por creer que todos los que tienen castillitos de cristal son puestos por ti. Ten misericordia, Señor, de ese presidente y de esa nación, y santifícalos y erradica esa maldición que ese hombre lanzó sobre ellos, disfrazada de verdad, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Padre Santo, y concede por tu gracia que también nosotros seamos guardados y librados. Aún guarda nuestros propios corazones, para que entre tanto que Jesús viene, permanezcamos, Señor, ocupados en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu, sembrando para el Espíritu, para que del Espíritu seguimos vida eterna. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, presento a mis hermanos aquí presentes y a todos los que luego van a ver esta enseñanza en diferido, para que los corazones de todos tus hijos y tus hijas sea preservado en Cristo Jesús mediante la unción santa, mediante el Espíritu Santo. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Amén. Damos gracias a nuestro Padre porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia